Estoy compartiendo la pantalla. Y permítame compartir una pizarra en Paint para poder explicar sobre el tema de las juntas en edificaciones con aislamiento sísmico. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si ustedes tienen una edificación, imagínense que yo voy a dibujar un bloque, el edificio aislado, lo voy a dibujar como un bloque, ¿sí? Un bloque. Este es un bloque que representa al edificio aislado. ¿Sí? Este bloque que me representa al edificio aislado sísmicamente, lo estoy representando más o menos con un paralelepípedo, ¿no? Está representando esto un bloque con aislamiento sísmico. Entonces, este bloque está apoyado sobre una base, ¿no? Esta base recibe el nombre de base de aislamiento. ¿Sí? Lo estoy representando esquemáticamente. Ok. Entonces acá ustedes tienen la plataforma base. Esta plataforma es una plataforma base sobre la que se apoya el bloque aislado. ¿Sí? Ahí está. Ok. Ahora, esta plataforma es la que es una losa con vigas de conexión, ¿sí? Unas vigas de conexión. ¿Sí? Ahora, estas vigas de conexión conectan a los capiteles, ¿no? A ver, vamos a hacer un gráfico más o menos haciendo referencia a un pórtico. Vamos a hacer un pórtico por acá. Así. Más o menos así. Imagínense que ustedes tienen allí un pórtico por acá, sí, de 2 pisos nada más para no complicar mucho la gráfica. Bien. Este pórtico tiene columnas. Tiene columnas, así es. Tiene columnas, así. ¿No? Y en el otro lado también, obviamente, tiene también columnas y vigas, ¿no? Es aporticado, es una estructura porticada. Ahí está. Pórtico. Sí, ahí está, pórtico. Giras en las dos direcciones, la edificación es aporticada. Ahí están los pórticos más o menos dibujados, así como que estuviera dibujado así a mano. Sí. Así. Ahí tienen los pórticos en ambas direcciones. Estos pórticos tienen los famosos diafragmas rígidos, que son las losas acompañadas de las vigas. ¿Sí? Entonces, acá este es un pórtico de 2 niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y un techo, ¿no? Techo final.
estas columnas se apoyan sobre unos elementos tipo dados. Estos dados se llaman capiteles, ¿no? Los capiteles, ¿no? Como unos dados que están debajo de la plataforma. Y estos dados tienen vigas acá, se conectan con vigas, tal como lo hemos visto en los ejemplos que hemos visto en clase con el modelo, ¿no? Ahí están las vigas, ¿no? Vigas que conectan a los capiteles. Y debajo de los capiteles están los aisladores, ¿no? Están los aisladores. Entonces, la junta que les manifiesto es la junta que va en la parte superficial, en la junta que va a nivel digamos, y así se llama, la plataforma de aislamiento. Entonces, esta plataforma de aislamiento tiene que estar separada del nivel de piso exterior. Esta separación que les digo es lo que se le llama la junta de aislamiento. ¿Sí? Eso es. Imagínense que esto sea así. Sí. Póngase que ese es el plano exterior del proyecto. Entonces, ¿no? Acá tenemos esta superficie, ¿no? Esta superficie, la superficie exterior. Entonces, esto no tiene que acercarse, pues tiene que haber una distancia de separación. Así sería. Así es. Entonces, esta distancia de separación, voy a pintar con otro color. Esta distancia de separación, que en muchos casos es igual que esta distancia de separación, y que esta distancia de separación es igual en muchos casos, es lo que se le llama la junta. A esto se le llama junta, lo voy a poner acá, junta sísmica. Junta sísmica. A ver. Le voy a poner JS. Junta sísmica. ¿No? Esta distancia de separación entre este punto y este punto se llama junta sísmica. Esta distancia de separación se llama la junta sísmica, JS, ¿no? Es la junta sísmica, ¿sí? JS, ¿no? En todo el perímetro de la plataforma que sirve de base para el edificio aislado, se separa del resto del piso. Esa separación se llama junta sísmica de aislamiento, ¿sí? Junta sísmica de aislamiento. Esa junta sísmica de aislamiento es mayor o igual al DTM, ¿sí? Es mayor o igual al DTM. ¿Qué es el DTM? Ya lo habíamos visto en clase. El DTM es el desplazamiento total máximo, ¿no? Es el desplazamiento máximo total o desplazamiento total máximo que se da para un sismo severo, para un sismo máximo, o le llaman también sismo máximo considerado,
¿no? El DTM se da para un sismo, máximo considerado, ¿no? Sismo máximo considerado. Este sismo máximo considerado se interpreta de dos maneras, ¿sí? Se interpreta de dos maneras. El sismo máximo considerado es igual, es a 1.5 veces el sismo de diseño, ¿no? El sismo de diseño de la norma E030, ¿sí? E.030. El que calculan ustedes para su curso de ingeniería antisísmica, cuando usan la norma técnica E030, a ese sismo lo multiplicas por 1,5 y con eso se obtiene el sismo máximo considerado. En pocas palabras, lo que quiero decirles es que lo que indica la norma E030 como un sismo máximo de diseño, representa, o el cálculo para el sismo máximo considerado es 50 veces más, o sea, 50% más que el sismo máximo de diseño considerado en la norma E030. Eso significa que el sismo máximo considerado es 1.5 veces más que el sismo máximo de diseño, ¿sí? O sea, el sismo máximo considerado es mayor. ¿Por cuánto? Por 50% más. ¿Respecto de quién? Respecto del sismo máximo de diseño, que en la norma E030 les indican cómo calcular, ¿no? El sismo máximo de diseño es un sismo que ocurre con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años para un periodo de retorno de 475 años. Ese es el sismo máximo de diseño que considera la norma E030. Es un sismo cuya aceleración máxima puede ser excedida en un 10%, con un 10% de probabilidad en 50 años para un periodo de retorno de 475 años, ¿ya? Ese es el sismo máximo de diseño que establece la norma E030. La norma E031 de aislamiento sísmico establece que el sismo máximo considerado para el cálculo del DTM es un sismo con un 2% de probabilidad de exceder en un periodo, o sea, para 50 años, ¿no? Un periodo de 50 años, para un periodo de retorno de 2.475 años. O sea, el sismo máximo considerado es un sismo que desde el punto de vista de peligro sísmico representa la aceleración máxima que puede ser excedida con un 2% de probabilidad en 50 años para un periodo de retorno de 2.475 años. Eso significa que es un sismo mucho más grande que el que se indica en la norma E030 de diseño sismo resistente. Entonces, las condiciones de exigencia sísmica para un sistema de aislamiento sísmico es mucho mayor que lo que la norma E030 establece. Entonces, es 50% más. Eso hace de que el sistema de aislamiento sísmico pues tenga unos niveles de seguridad bastante mayores, dado que quien va ahora a asumir la energía proveniente de la parte sísmica no va a ser la estructura propiamente dicha, sino va a ser el sistema de aislamiento. En consecuencia, para esa condición de sismo máximo considerado se calcula el DTM, ¿no? El DTM
DTM, entonces se calcula de la manera siguiente, ¿no? Es igual a la aceleración máxima, multiplicado por la aceleración máxima multiplicada de acuerdo a la norma. Vamos a ver la norma aquí. Norma. N031. Según la norma E031, el DTM es directamente, depende de la aceleración máxima, y depende también de aquí, de esto que vamos a ver ahorita. Acá está. Acá. Este es el DM, ¿no? Y el DTM, vamos a ver, el DM, el desplazamiento máximo, se calcula como la aceleración máxima por el periodo al cuadrado entre 4pi cuadrado por un coeficiente B, que este coeficiente se puede ver en la tabla. Eso lo hemos visto hace unas clases anteriores para el cálculo del desplazamiento máximo, ¿no? Que está en la normativa, ¿sí? Entonces, aquí ustedes, para calcular esto de acá, el DTM, voy a borrar un ratito esto. Para calcular el DTM es igual a 1.15 como mínimo, 1.15 veces el DM. Y entonces el DTM, ¿no? Esto es el desplazamiento total máximo, ¿no? Y este es el desplazamiento máximo traslacional, ¿no? El desplazamiento máximo traslacional. El DM es el desplazamiento máximo, que es un desplazamiento traslacional, ¿no? Así se llama, desplazamiento traslacional. Desplazamiento traslacional. Traslacional, es puramente traslacional. Deviene de la traslación, ¿no? De la traslación. Entonces, el DTM es 1.15 veces el DM, el desplazamiento máximo que está asociado al desplazamiento traslacional. Entonces, el DTM se puede interpretar como aquel desplazamiento total que involucra al desplazamiento traslacional y que además está contenido también el efecto torsional o el efecto rotacional que se involucra también en el movimiento de este edificio aislado. El edificio aislado, recuerden que no solamente se mueve traslacionalmente en la dirección X y en la dirección Y, sino que además también va a sufrir rotación, ¿no? Traslación en las dos direcciones y rotación en planta. Entonces, el desplazamiento total máximo añade al desplazamiento traslacional el movimiento rotacional. Entonces, el desplazamiento total máximo involucra al desplazamiento rotacional, ¿no? Entonces ya tengo un desplazamiento total que incluye los traslacionales más los rotacionales, ¿no? Los movimientos traslacionales y los movimientos rotacionales.
Entonces el desplazamiento total máximo involucra a todas las posibilidades de movimiento, translacional y rotacional. Entonces ahí es donde iba, ¿no? Entonces 1.15 por la aceleración máxima por el periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado y multiplicado por un coeficiente b. Ese coeficiente b se obtiene de una tabla y es función directa de la fracción de amortiguamiento crítico, ¿no? Entonces, la fracción del amortiguamiento crítico, ustedes lo pueden ver en una tabla, que es la tabla número 5 del reglamento, en el que dice que para un amortiguamiento efectivo crítico o porcentaje de amortiguamiento crítico, para un porcentaje menor que 2%, el factor B es 0.8. Para un factor de amortiguamiento crítico efectivo de 5%, el factor BM es 1, y así sucesivamente. Para un coeficiente o una fracción de amortiguamiento crítico, ¿no?, efectivo del 20%, el factor B es 1.5, ¿no? Y así sucesivamente, y ustedes tienen. Si en el proyecto en el, digámoslo así, en tu cálculo, calculas y el factor de amortiguamiento para tu estructura con aislamiento de base está, por ejemplo, en un 15%, para calcular el factor B, simplemente lo que puedes hacer es interpolar, ¿sí? Sobre la base de estos datos puedes interpolar para encontrar valores intermedios. Así se calcula B, ¿no? El factor B. Entonces, con esto ya ustedes pueden calcular el DTM, ¿no? Este punto 15, 1.15, este coeficiente 1.15 es para añadir a esta relación el efecto de las rotaciones. Y no es la única manera de cómo calcular. En la normativa, el DTM también se puede calcular con esto, ¿no? Con este valor. Es una función que depende de D sub M, que es el desplazamiento translacional, por 1 más un factor Y con un factor P sub T al cuadrado por 12E entre B cuadrado más D cuadrado. ¿Qué cosas son estos valores? El factor DM ya sabemos que son los desplazamientos translacionales, ¿sí? El factor Y es una distancia entre el centro de rigidez del sistema de aislamiento sísmico y el elemento de interés, ¿no? El elemento de interés que estás calculando. Medida perpendicular a la dirección de la solicitud sísmica considerada expresada en milímetros. El P sub T tiene una forma un poco peculiar de poder calcular. Es un poquito compleja también poder calcular cada una de estas cosas, teniendo en cuenta que este es el R sub A, este es el X sub I y Y sub I, que dependen básicamente de las posiciones de los elementos que influyen para los efectos rotacionales, ¿sí? B y D son, B básicamente es la dimensión corta de la proyección en planta del edificio aislado, y D es la dimensión larga en proyección, digamos, en proyección en planta de la estructura, también del edificio aislado, ¿no? Entonces B y D B es la dimensión corta y D es la dimensión larga, ¿no? E es la excentricidad, ¿sí? E es la excentricidad obtenida de la suma de las distancias en planta
entre el centro de masas de la estructura sobre la interfaz de aislamiento y el centro de rigidez del sistema de aislamiento sísmico, más una excentricidad accidental tomada como 5% de la mayor dimensión en planta del edificio en la dirección perpendicular a la de la fuerza sísmica considerada, también expresada en milímetros. Entonces, muchas veces, y de acuerdo a la recomendación que este reglamento nos da, nos dice que el DTM nunca es menor que 1.15 veces el desplazamiento máximo. O sea que todo lo que está entre paréntesis tiene un valor mínimo. ¿Cuál es ese valor mínimo? Precisamente es el valor de 1.15. ¿Sí? Es este de acá. 1.15. Entonces, todo este valor de acá, lo que está dentro del paréntesis, tiene como un valor mínimo 1.15. Eso está aquí en la norma. Aquí está. Acá. Acá. El desplazamiento total de los elementos del sistema de aislamiento sísmico debe incluir el desplazamiento adicional debido a la torsión real y accidental, calculando la distribución espacial de la rigidez lateral del sistema de aislamiento sísmico y la ubicación más desfavorable de la masa excéntrica. El desplazamiento total DTM de los elementos de un sistema de aislamiento sísmico no debe ser menor que lo descrito, lo prescrito en la siguiente ecuación, 8 y 9. Y acá está la nota. Miren, esta nota de acá. Aquí. Dice, el desplazamiento total DTM no será menor que 1.15 veces el desplazamiento máximo. ¿Sí? Entonces, este 1.15 es el valor mínimo que toma este corchete, ¿no? Este corchete toma como valor mínimo 1.15. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, pero no puede ser menos que 1.15. ¿Sí? Eso es normativo. Ok, por eso que en la relación yo ya estoy poniendo de frente 1.15, porque es el valor mínimo. ¿Puede ser más? Sí. Entonces, si ya tengo calculado el DTM, a partir del desplazamiento máximo que se calcula con esta relación, ya saben que para calcular la aceleración simplemente se aplica también la norma en el que la aceleración máxima es igual a 1.5 Z U S Z U S y acá es C, en donde U para un bloque con sistema de aislamiento de base vale 1. El factor U vale 1. El factor de suelo depende de las condiciones geotécnicas. El factor de zona depende de las condiciones sísmicas y C tiene un valor cuya regla de correspondencia es esta, ¿no? Esta de acá. Esta. En este caso, para un periodo que es menor que 0.2 veces T sub P, periodo de plataforma, tiene esta regla de correspondencia C. Para un periodo en el que esté entre 0.2 T sub P y T sub P, C vale 2.5. ¿Qué significa este 2.5? ¿Qué significa esto? Este C igual a 2.5, C igual a este valor, a este otro. ¿Qué significa el valor de C? Alguien por ahí de repente pregunta, ¿no? A ver, lo voy a hacer acá. Entonces, la aceleración es 1.5 por Z, por U, por S, por C y por G, ¿no?
G es la aceleración de la gravedad. Ya. Pero ¿qué significa C? ¿Qué cosa es el coeficiente de amplificación sísmica? Significa que este C es el factor numérico por el cual debo multiplicar la aceleración en el piso, aquí, la aceleración en el piso, que tiene una aceleración A, ¿no? ¿Y cuál es la aceleración en el último piso? Que es una aceleración, digámoslo así, B, ¿no? Entonces, la relación entre la aceleración A y la aceleración B es que siempre la aceleración B en el último piso siempre es mayor que la aceleración A. Esa amplificación dinámica debido al sismo se calcula mediante el valor C, ¿sí? Entonces, la aceleración en el último piso es una aceleración que es C veces la aceleración en el primer piso, ¿no? O en la base, ¿sí? Entonces, se evalúa cuánto se amplifica la onda sísmica cuando viaja desde el primer piso a un piso enésimo, ¿sí? Eso, tenerlo presente, por favor, para para la definición de los valores o de la interpretación que se hace a los factores de sismicidad, ¿no? Los factores sísmicos que se utilizan para calcular mediante los parámetros sísmicos, calcular la fuerza, el cortante basal, ¿sí? Entonces aquí, esta distancia de la junta es mayor o igual que el DTM, ¿no? Mayor o igual que el DTM. A estos también se le llama con el nombre de gap, ¿sí? La junta sísmica recibe el nombre de gap, ¿sí? Gap. Esta distancia, precisamente, esta distancia medida en centímetros o en metros es lo que se le llama el gap. G-A-P, gap. ¿Sí? Ese es el gap. ¿Cuál es el gap? Es la junta sísmica perimetral que separa el bloque aislado del resto de la infraestructura, ¿sí? Ese es el gap. Como valor mínimo es el DTM. ¿Puede ser más? Claro que sí, puede ser más, pero no puede ser menos que el DTM, ¿sí? El DTM, ¿cómo se calcula? Se calcula con lo que les estoy indicando, ¿no? A través del DM. Y el DM se calcula con esta relación, ¿no? Que está también en la relación que está aquí en el reglamento. La aceleración máxima por por el periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado por el factor B, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan saber para que se pueda entender básicamente a qué se le llama gap, cómo se relaciona con el DTM y el DTM cómo se relaciona con el DM, qué cosa es el 1.15 veces DM, ¿no? ¿Qué es la junta sísmica? ¿Cómo se relaciona con el DTM? Y a su vez, ¿qué significa el factor de amplificación sísmica? C, cómo se interpreta físicamente, ¿no? Precisamente, es el coeficiente que amplifica el valor de la aceleración cuando éste viaja de un piso inferior a un piso superior, ¿no? Cómo se amplifica la señal, cómo se amplifica la onda de aceleraciones cuando se viaja a través de la estructura, ¿sí? Ese es el coeficiente de amplificación sísmica. ¿Y a qué va todo esto que les explico? Justamente va
a este tema que el día de hoy vamos a ver, que tiene que ver con la parte de las juntas, ¿sí? Las juntas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer respecto para poder ya entrar al tema de hoy. Bueno, como no hay preguntas, entonces continúo, ¿sí? Continúo. En relación a estas juntas, ¿no? Es importante también conocer de que las instalaciones que van por debajo de la plataforma de aislamiento pasan de la plataforma de aislamiento a las edificaciones que están en base fija. O sea, pasan a través de las instalaciones, pasan de una parte que están conectadas al edificio aislado al otro extremo que están conectados a otro edificio pero con base fija. Por ejemplo, cuando se tiene que el edificio propiamente del hospital, ¿no? El edificio principal que tiene los servicios básicos de hospitalización, de farmacia, de banco de sangre, que es el edificio principal, está aislado. Pero, por ejemplo, el edificio que, que está en el mismo proyecto, pero que no está dentro de la plataforma de aislamiento porque es un edificio que sirve para albergar, por ejemplo, a a los médicos residentes, ¿no? Que se quedan a pernoctar. Entonces, ese edificio, por ejemplo, no es aislado, ¿no? El edificio que sirve de digamos, para los residentes, para que estén a los residentes médicos, este, no llevan aislamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunas zonas de la parte de servicios generales, como por ejemplo maestranza, por ejemplo, las zonas de, a ver si podría indicar, por ejemplo, alguna zona de plataforma donde hay, qué sé yo, de repente un patio de maniobras y por ahí tiene que pasar una instalación. Entonces, cuando pasa de la edificación que tiene aislamiento de base a otra conexión que está a un sistema fijo, entonces tiene que, para resolver esa interconexión entre un bloque aislado y un bloque con base fija, se unen o se integran a través de una conexión. Esta conexión tiene que ser flexible para que permita precisamente el movimiento del bloque de base aislada. Ahora, esta flexibilidad que debería ofrecer las instalaciones están en función al DTM, ¿no? O sea, a la longitud del gap. Están en función a eso. Entonces, estas instalaciones se estiran teniendo como valor máximo, ¿no? La distancia de la junta sísmica de aislamiento. O sea, teniendo como valor máximo la distancia del gap, ¿no? Entonces, acá vienen los detalles que vamos a ver. Esto, por ejemplo, es una conexión a través de una tubería, ¿no? Es tubería de agua. Esta tubería de agua tiene una zona con una unión flexible. Esta unión flexible tiene de dos maneras ahí comercialmente. Una cuya deformación es plana, es una deformación plana, y que tiene un movimiento más o menos corto. Y hay otra conexión que también es plana, pero que es posible que ésta tenga dos desplazamientos, horizontal
y vertical. Entonces, esta junta flexible que estoy acá señalando en la parte más baja es una junta flexible especial porque tiene la posibilidad de poderse deformar, ¿no?, en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Mejor dicho, esto se puede, por ejemplo, deformar. Esta unión flexible se puede deformar en esta dirección, tal como lo indica la flecha, pero también se puede deformar en esta otra dirección. En pocas palabras, lo que quiero indicarles es que este segundo dispositivo de unión flexible tiene la capacidad de poderse estirar, deformar en dos direcciones, ¿no? En X y en Y. Mientras que este de arriba solo tiene la capacidad de deformarse en esta dirección. Nada más. ¿Sí? En esta dirección. Ok. Entonces, así como tengo, digamos, elementos de uniones flexibles que pueden deformarse en un plano horizontal, también puedo, puedo disponer que las uniones flexibles no solamente se puedan mover en el plano vertical, sino que también se pueden mover en el plano horizontal, ¿no?, tal como lo pueden ver ahí en la foto. La foto muestra una unión flexible horizontal, ¿no? Es otro tipo de disposición en el que se apoya a través de un apoyo suspendido, ¿no? Este apoyo suspendido, ¿no?, permite fijar un extremo de la unión flexible, de tal manera que el otro extremo es el que tiene la capacidad de estirarse, ¿no? Estos dos, esto y esta parte de acá, pueden ser fijas, y la parte que puede estirarse es este de acá. Puede mover esto. O viceversa. Esto se fija, esto también se puede fijar, esto también se puede fijar, y la parte móvil sería este de acá. Depende cómo esté proyectado, se puede optar por alguna de estas dos alternativas, ¿sí? Una forma práctica de verlo en la obra es como lo ven ustedes aquí, ¿no? Es aquí, en el que esta parte de acá, hasta aquí, digámoslo así, hasta acá, perdón, hasta aquí, voy a cambiarlo de color, no sé si fuera posible, hasta aquí, hasta esta parte de acá, la unión es fija. De esta parte para arriba, ¿no?, de esta parte para arriba, esta es movible. ¿Por qué? Porque toda esta parte de encima, que está encima del aislador, todo esto se va a mover, ¿no? Se va a mover en el plano horizontal. Entonces, aquí, la unión flexible, esta se va a quedar fija y esta más bien se va a mover al compás del movimiento que tiene la plataforma superior, ¿sí? Eso también debemos tener en cuenta. Siempre la unión flexible tiene un punto fijo y el otro es móvil y puede moverse en el plano, ¿no? Estas uniones flexibles se mueven en el plano, Acá hay otra disposición. Ahora, esta disposición es bastante interesante, sobre todo la de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta disposición que estoy acá señalando con mi cursor, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque aquí se está utilizando un arreglo de dos uniones flexibles, ¿no? Acá hay una y acá está la otra.
¿sí? Dos uniones flexibles. ¿En qué casos se utiliza estas dos uniones flexibles? Estas dos uniones flexibles se utilizan para los casos en los que se quiera, mediante este arreglo de conexión entre dos uniones flexibles, se pueda ampliar la capacidad de desplazamiento. Cuando es una solución, esta es una solución de obra, cuando, por ejemplo, tienes desplazamiento total máximo, tienes un DTM bastante grande. Desplazamientos total máximos grandes, por ejemplo, pueden ser 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, ¿no? Son desplazamientos bastante grandes. Hasta 70 centímetros he visto yo en algunos diseños que el DTM puede presentarse, ¿no? 60 centímetros, 70 centímetros, ya es bastante, ¿no? Entonces, cuando se tiene este tipo de problema y se sabe que por diseño el desplazamiento total máximo va a ser un desplazamiento bastante importante, entonces las instalaciones deben tener uniones flexibles de buena capacidad. Para eso se puede hacer un arreglo de conexión entre dos y quizás hasta puede ser tres, ¿no? Eso va a depender del diseño hidráulico y de la necesidad que hay para satisfacer el requerimiento de desplazamiento que va a tener durante la vida útil de la estructura, va a tener necesidad de asumir, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La foto de la derecha también es otro ejemplo parecido al anterior, con una unión flexible de gran capacidad de deformación, pero fíjense la disposición cómo está, ¿no? Está en disposición vertical. O sea, la unión flexible está trabajando en una disposición de plano vertical. ¿Eso qué permite? Permite a la estructura, ¿no? A la estructura con aislamiento de base en deformarse en su plano, ¿no? Se va a mover, se va a desplazar en el plano horizontal. Entonces, esto hasta aquí es fijo. Y todo esto de acá, quizás a partir de acá, a partir de acá, a partir de aquí, esto se va a mover en el plano. Todo esto de acá, todo esto se va a mover en el plano. O sea, en el plano horizontal. Todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se va a mover todo esto en el plano horizontal? Porque el extremo, porque este extremo de acá está fijo a una superficie que va a sufrir desplazamiento, ¿no? Este punto está fijo a la losa a través de este sujetor, ¿no? Es un elemento de sujeción. Este elemento de sujeción fija a este punto. Así es que si la losa sufre desplazamiento, este punto también va a sufrir el mismo desplazamiento. Por lo tanto, entonces, este punto se va a mover tanto en una dirección como en la otra. Entonces, toda esta unión flexible se va a mover en el plano horizontal. Esta es otra disposición muy parecida a la última anterior que hemos visto. Igual, acá tenemos hasta aquí la posición fija, ¿no? Hasta aquí tenemos la posición fija, hasta aquí. ¿No? La posición fija la tenemos hasta acá, hasta aquí. Hasta aquí tenemos la posición fija, hasta aquí. Hasta aquí está fijo el ducto al elemento
que forma parte de la cimentación, ¿no? Que es la parte de la, de la viga que está coronando a los pedestales o a las columnas, ¿no? A las columnas que están en el sótano técnico. Entonces, a partir de aquí para arriba es la parte móvil, ¿no? Todo esto es la parte móvil. Esto se va a mover conjuntamente. Y acá es la parte fija. Aquí fija a la losa que se va a desplazar. ¿Sí? Acá hay otra vista de lo mismo, pero en una vista más macro, ¿no? En el que pueden ver ahí cómo se instala la parte fija a la plataforma aislada y la parte fija digamos, al sistema que va, al sistema de vigas que corona a los capiteles inferiores, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una instalación, esta es una vista típica de un edificio con base aislada. Esto es lo que se le llama el capitel, ¿no? Esto es el capitel. Capitel superior, capitel inferior. Capitel superior, capitel inferior. Entre ambos capiteles está el aislador, ¿no? Este es un aislador de goma, ¿no? De caucho. Sobre el capitel superior se conectan concurrentemente las vigas de conexión. Estas vigas de conexión forman parte del diafragma rígido que se forma conjuntamente con la losa maciza. Esta losa maciza es la losa de aislamiento. Generalmente esta losa maciza de aislamiento tiene una gran masa significativa. Es una masa significativa, ¿no? Que alberga los capiteles, las vigas de conexión y propiamente la losa, ¿sí? Debajo de todo este sistema, que está conformado por la losa, las vigas de conexión, los capiteles, a esto se le llama, eso se le llama la parte de la plataforma de aislamiento, ¿sí? En la parte inferior donde está el aislador son vigas de conexión. Y esto que estoy encerrando con un círculo es el capitel inferior, ¿sí? Es un capitel inferior. ¿Para qué se conectan con vigas el capitel inferior? Se conecta con vigas el capitel inferior para controlar los giros del capitel inferior. Eso evitará que se generen rotaciones o se generen, digamos, precisamente giros del capitel para no transferir esos giros hacia el aislador, porque el aislador debe estar provisto de elementos de fijación que eviten el giro en el plano vertical, ¿sí? En el plano vertical, recuerden que los aisladores no pueden girar. Por eso es que para que no giren, se debe colocar un capitel sólido. Ese capitel sólido tiene que estar interconectado. Este capitel se interconecta con estas vigas para controlar el giro en la base del aislador, pero a su vez también estas vigas de conexión que conectan y concurren en los capiteles inferiores, ¿no? Y a su vez el capitel inferior se apoya sobre un pilar o una columna o una placa. Siempre esta disposición funciona cuando tienes en el piso técnico, o sea, en este piso que estamos dentro y desde donde se tomó la fotografía, este piso corresponde a un área de estacionamiento, ¿sí? Cuando tienes un sótano en el que vas a usar para estacionamiento, entonces los pilares, ¿no? Están coronados con un capitel inferior para el aislador y estos capiteles inferiores están conectados a las vigas. Esto solo ocurre, repito, cuando se da uso a la edificación que va
en el piso técnico, ¿no? Sobre todo para cuando se utiliza para estacionamiento, ¿sí? Cuando no se usa para estacionamiento y se deja libre únicamente para que sea reservado, para que sea zona de inspección de los aisladores, simplemente acá lo que tienes que hacer es evitar, o sea, ya no hay necesidad de conectar capitel porque no va a haber capitel. En su lugar, ¿qué va a haber? En su lugar, debajo del aislador, va a haber lo que se le llama un pedestal. Y un pedestal el pedestal se conforma como una estructura sumamente rígida, ¿no? De poca altura. Generalmente es 2 metros, 2,50 metros, no más. Entonces, este pedestal de poca altura es un elemento, le decimos, es un elemento chato, es un elemento de alta rigidez, ¿no? Y poca flexibilidad. Entonces, como es un elemento sumamente rígido, ya no requiere de vigas de conexión. En cambio, un pilar es más esbelto, y más aún si está coronado con un capitel. Entonces, para controlar los giros en el plano vertical del capitel que está en la parte inferior del sistema de aislamiento o del dispositivo de aislamiento, sí o sí se requieren vigas. Por eso que en esta foto ustedes pueden apreciar dos juegos de vigas. Una viga superior que corresponde a la plataforma de aislamiento y una viga inferior que corresponde a la, digamos, a la subestructura, que es lo mismo que la cimentación, ¿no? Todo esto constituye la parte de la cimentación o subestructura, ¿sí? En lo que es la parte del capitel inferior hacia abajo. Acá hay otra foto, un poco más, digamos, más evidente, en el que ya, como ustedes comprenderán y acabo de explicar, no tiene un capitel, sino de frente el aislador descansa sobre un elemento vertical rígido. Este elemento vertical rígido sobre el cual se apoya el aislador es un pedestal. Como ven, el pedestal es un elemento sumamente grueso, ¿no? Sumamente grueso. Aquí hay otra foto parecida a la anterior. Acá hay las variantes que hay, ¿no? Las variantes que hay en las uniones flexibles. Aquí hay otro tipo de uniones flexibles, pero que además tienen un soporte, ¿no? Del tipo, eso se le llama como que es un soporte de tipo resorte, ¿no? En el que además de estar sujetos, anclados a la losa, tienen un soporte de tipo resorte. ¿Para qué? Para el control de los movimientos verticales, ¿no? Cuando, por ejemplo, la componente vertical en digámoslo así, en un evento sísmico, muchas veces la componente vertical también es importante, y para poder disipar el movimiento vertical de las instalaciones, también se suele utilizar este tipo de conexión, ¿no? Lo que hace el resorte es darle y proporcionarle amortiguamiento a las instalaciones con la finalidad de disipar la energía sísmica cuando viene también en la dirección vertical. Acá hay unos esquemas que pueden servir de ayuda para determinar los grados de libertad en el movimiento de las uniones flexibles. ¿Sí? Acá hay unas tablas del proveedor, extraídas del proveedor, con las dimensiones básicas A, L y D, ¿no? Para, para una tubería de agua, ¿no? Para una tubería de agua que funciona a presión, ¿no? En general, para una tubería
que funciona a presión. En esta tubería que funciona a presión, de acuerdo al diámetro, están las dimensiones del valor de A, el valor de D, L y el valor de D. Ahí lo tienen tabulados. Ahora, ahí tenemos para un dispositivo cuyo movimiento es 50 milímetros en las tres direcciones, X, Y y Z. Y también hay para accesorios de tuberías flexibles para movimientos de 10 centímetros en la dirección X, Y y Z. El valor de A, el valor de L están allí, ¿no? Las tolerancias admitidas están también ahí tabuladas y obviamente eso responde a un diámetro de la tubería. Igual para este caso, lo mismo. Para este tipo de arreglo también. Es un arreglo que tiene la capacidad de poder absorber mayores longitudes del gap. Especificaciones técnicas. Dentro de lo que están las especificaciones técnicas, podemos aclarar de que el diseñador debe definir el sistema de aislamiento, ¿no? El proveedor nunca debe definir los aisladores, sino quien define es el diseñador, usualmente, ¿no? Se debe también generar un documento de especificaciones que indique claramente qué se desea. Debe haber un equilibrio en las especificaciones técnicas entre sobreespecificar y subespecificar. ¿Eso qué significa? Que tenemos que dar los datos precisos, claros, para poder exigir un dispositivo y un sistema con las características técnicas que garanticen el buen funcionamiento del sistema en general. Dentro de las especificaciones técnicas que se deben considerar para un expediente de un sistema de aislamiento, se tiene que especificar el producto esperado, la cantidad de estos productos, la precalificación de proveedores, o sea, el ensayo de cualificación, las bases del diseño, los ensayos y los criterios de aceptación. ¿Qué ensayos para los aisladores tenemos? Son dos tipos de ensayos. Los ensayos de prototipo y los ensayos de producción, ¿sí? Los ensayos de prototipo siempre se hacen a dos aisladores, ¿no? A dos aisladores por cada tipo diferente de aislador que se usa en la obra, ¿sí? Si en la obra está previsto usar 3 tipos diferentes de aisladores, entonces tendrá que fabricarse 6 aisladores para los ensayos de prototipo. Son 2 por cada uno distinto, ¿sí? Esos ensayos de prototipo son los que se llevan a ensayar a esta producción de 2 por cada tipo diferente, se llevan a ser ensayados en condiciones extremas, en condiciones críticas se ensayan. Muchas veces estos aisladores probados con ensayos de prototipo pueden, digámoslo así, pueden incursionar digamos, en condiciones extremas, de tal manera que pueden fallar algunos de ellos. Entonces, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo a la norma, los aisladores que se usan para los ensayos de prototipo no deben ser usados para la obra, ¿sí? Estos aisladores se ensayan y se guardan, se desaparecen, ¿no? Ya no pueden ser usados para la obra. En cambio, los ensayos de producción son ensayos en condiciones menos severas, de tal manera que garanticen el funcionamiento adecuado del sistema de aislamiento
y en general se ensayan todos los dispositivos que van a ir a la obra, todos deben ser ensayados cuando se ensaya por producción, ¿sí? Entonces, recuerden que hay dos tipos de ensayos, ¿no? Ensayos de prototipos y ensayos de producción. Hay que especificar los materiales, qué tipo de material, qué tipo de goma, con qué porcentaje de calidad del plomo se puede utilizar cuando se adquieran aisladores con núcleo de plomo, ¿no? Entonces, qué porcentaje de pureza debe tener un núcleo de plomo en un aislador, ¿no? Todo eso se debe especificar. Además, se debe indicar que se están especificando las cantidades. Las propiedades dinámicas deben ser exigibles. La rigidez efectiva, el amortiguamiento, lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades dinámicas? Son la rigidez efectiva, el amortiguamiento, el desplazamiento máximo considerado, la capacidad de carga, ¿no? Y debe ser también el tipo de dispositivo, debe ser independiente si es elastomérico, péndulo simple, péndulo doble o triple péndulo, ¿no? No se debe indicar en el proyecto qué tipo de aislador se debe usar, no. Tiene que estar abierto, ¿no? No se debe indicar, debe ser por eso que en la diapositiva dice, debe ser independiente, no se debe especificar el tipo de aislador, si es elastomérico, si es de péndulo simple, péndulo doble o péndulo triple, ¿no? No se debe especificar, eso está normado. ¿Para qué? Para que haya pluralidad en la presentación de propuestas. ¿Y para qué más? Para que haya una participación, digamos, en condiciones iguales de todos los proveedores para que participen y hagan sus propuestas para el sistema de aislamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí está el ensayo de cualificación, o también denominado precalificación, ¿no? Se debe solicitar los requisitos a los proveedores. ¿Qué requisitos para que puedan cualificar los proveedores? Se exigen los siguientes requisitos. Debe tener una experiencia demostrable en proyectos de similar envergadura. Cuando un proveedor participa, ¿no? Este debe ser evaluado por la entidad o por el proyectista. Este sistema de evaluación a través del cual el proveedor pasa para ser calificado se llama ensayo de cualificación. ¿Y qué se le pide al proveedor para que demuestre y pase esta etapa de ensayo de cualificación? Se le pide que tenga experiencia comprobada, ¿no? Comprobada, demostrable, en proyectos de similar envergadura, ¿no? El proveedor, el que provee los aisladores sísmicos. ¿Qué más debe entregar? Debe entregar todos, pero todos los protocolos de control de calidad internos, o sea, los protocolos de control de calidad de los dispositivos que haya ensayado. ¿Qué más? Tiene que presentar los certificados de calibración de los laboratorios en los cuales se hacen los análisis para las pruebas de los aisladores sísmicos. ¿Cuáles son las bases de diseño? Las bases de diseño son básicamente las deformaciones, las cargas y las rotaciones, ¿no? Dentro de los factores de seguridad existen diferentes estados límites. Para ello, primero se puede ver, por ejemplo, un estado límite que es la rotura de la goma, el otro, la estabilidad a reposo, y el otro, la estabilidad en posición deformada. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la posición más crítica? Bueno, las tres son disposiciones críticas, según se puede entender.
Por ejemplo, una condición límite, no una condición límite, es cuando la goma sufre ruptura, ¿no? La goma prácticamente pierde su capacidad de resistir, de recuperar su forma, ¿no? Queda pues sometido a una situación de rotura. ¿Qué otro estado límite se conoce? La estabilidad en estado de reposo. Cuando un aislador está en reposo, este, tiene ciertas condiciones estáticas sobre las cuales también se tiene estudiado para, para el conocimiento del estado límite en condiciones de reposo, ¿no? La situación quizás más crítica que puede encontrarse en una estructura es en esta última, ¿no? El criterio de estabilidad en posición de deformada, ¿no? Cuando la estructura se ha deformado, en esa posición de deformación, obviamente se alcanza el estado límite, ¿sí? Pero ustedes me dirán, pero ingeniero, el estado límite en posición deformada es instantánea. Claro, porque nunca un edificio va a estar toda su vida o durante un buen lapso de tiempo va a estar en posición de deformada. No, porque eso durará mientras que dure el sismo. Pero cuando el sismo digamos, se termina, cuando el sismo, digamos, desaparece, entonces la estructura restablece su equilibrio. Entonces, la posición deformada es básicamente para que para cuando el sismo actúa, ¿no? La otra opción que hay también para una posición deformada es estudiar esa posición deformada, pero en un instante de tiempo. Recordemos que el edificio está en condiciones dinámicas de movimiento. Entonces, cuando el aislador se desplaza, se deforma, la estructura queda deformada también. Entonces, al deformarse el aislador, entonces la posición extrema es cuando el aislador se deforma, ¿sí? De tal manera que el área de resistencia en la dirección vertical, en el eje axial, el área se reduce. Por lo tanto, al reducirse el área, porque el círculo de abajo es la proyección de la base del aislador. Y el círculo de acá, de la derecha, el círculo de la derecha representa la sección transversal del aislador, pero desplazado. De tal manera que cuando ustedes tienen digámoslo así, esta área en común, esa área en común es la que va a sufrir la mayor presión. Y ustedes saben que cuando la presión aumenta, cuando el área disminuye, ¿no? Cuando el área disminuye, la presión aumenta. Entonces, esa es una condición crítica, por ejemplo, o una condición de estado límite para un aislador cuando éste se encuentra deformado, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado en esta condición, cuando el aislador se encuentra deformado. Ahora también ustedes me dirán, pero también en condiciones estáticas se puede encontrar un sistema de aislamiento deformado. Claro que sí. Eso sucede cuando, por ejemplo, producto de la deformación del edificio, el edificio se deforma, entonces hay unos efectos de segundo orden, que es el efecto pi delta. El efecto pi delta son aquellos esfuerzos que se inducen cuando se estudia o se analiza una estructura que ya tiene previa deformación. ¿Cómo se alcanza esta deformación? Una de ellas se puede alcanzar en conforme se va generando el proceso constructivo, en el que se va progresivamente aumentando más masa. Al aumentar más masa progresivamente conforme se va desarrollando el avance de ejecución de obra, entonces la estructura queda deformada.
Esa deformada induce fuerzas externas y estas fuerzas externas son las que conllevan a una condición límite también, ¿sí? Entonces, para verificar la estabilidad de carga crítica, no puede considerarse mayor a la establecida en el documento EN 15.12.9, que es que está extraída del AISC, ¿no? Que es de la norma del estándar que manejan los ingenieros, la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, ¿no? En el cual el el P crítico se puede calcular como 1.1 por G, que es el módulo de corte, A, que es el área, phi, que es un valor numérico, ¿no? Es un coeficiente, S es el factor de forma y H sub R es la altura total, no, sino es la altura de caucho. O sea, yo tengo el espesor de las láminas de caucho y lo multiplico por la cantidad de láminas que hay, ese producto me da lo que es el HR, que es la altura total de caucho, ¿no? Solo es la altura de caucho. Así se calcula. Y bueno, estos son algunos cuadros, ¿no? Algunos cuadros que deben consignarse en los planos de un expediente técnico con aislamiento sísmico. Entonces, acá se tiene que poner como referencia los diferentes tipos de aisladores, pero referenciales nada más, son referenciales. Acá se coloca la resistencia característica, la rigidez efectiva, la rigidez elástica, la fuerza de fluencia, el desplazamiento máximo asociado a los desplazamientos translacionales, el desplazamiento total máximo, que es el DTM, ¿no? La rigidez efectiva, ADM, ¿no? O sea, a desplazamiento máximo, la fracción de amortiguamiento crítico a desplazamiento máximo y la carga máxima axial en toneladas. Este cuadro se da para cada tipo diferente de aisladores y así se puede dar en un cuadro en los planos. Los factores de modificación lambda están asociados a estos factores que están en la norma, ¿sí? En la norma está. Lo voy a mantener. Lo voy a mostrar, por favor. A ver, aquí está. Estos son los factores lambda, ¿ya? ¿Qué cosas son los factores lambda? Los factores lambda son unos factores que, que proporcionan, ¿no? A través de unos valores numéricos, proporcionan rangos de variación de las propiedades dinámicas de un aislador. Recuerden que las propiedades dinámicas de un aislador son rigidez, amortiguamiento, desplazamiento, ¿no? Desplazamiento total máximo o desplazamiento máximo. Básicamente esos tres son los parámetros, ¿no? Y el periodo también, ¿no? Y la resistencia característica, ¿no? Y si hablamos digamos, en el análisis no lineal, la resistencia característica, la rigidez elástica y la rigidez post-fluencia, que son los parámetros dinámicos en condiciones de análisis tiempo-historia, ¿no? Entonces, los factores de modificación lambda son aquellos factores que permiten establecer un rango de valores en los cuales varían las propiedades dinámicas de un aislador desde un mínimo hasta un máximo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el mínimo es una fracción
del valor nominal, y el máximo es un valor de coeficiente numérico que siempre es mayor que la unidad respecto al valor nominal, ¿no? Estos valores lambda los da ¿quién? Los da el proveedor. El proveedor da los coeficientes lambda. ¿Cómo los da? Precisamente los da mediante la entrega de estos ensayos que acabamos de decir para poder cualificar al proveedor. Cuando uno cualifica al proveedor, le pide toda esta información, ¿para qué? Precisamente para que se le pueda encontrar los factores lambda al proveedor. Esto va a depender si es que el proveedor es de clase 1 o es de clase 2. Si es de clase 1, está demostrando el proveedor que es un proveedor que tiene experiencia, En cambio, un proveedor de clase 2 es un proveedor que en el mercado es relativamente nuevo y no tiene experiencia en la implementación de estos sistemas con aisladores sísmicos. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Me dirán. Eso tiene que ver mucho porque si es un proveedor de clase 1, si es un proveedor de clase 1, es un proveedor que ya tiene experiencia, ¿no? Eso cómo lo demuestra a través de la entrega de los documentos que anteriormente he indicado, ¿no? Son 3 tipos de documentos que debe entregar. Entonces, con esto se puede garantizar que el proveedor tiene experiencia. En ese sentido, cuando un proveedor tiene experiencia, el cuadro que se asigna para un proveedor con experiencia, o sea, clase 1, entonces si se dan cuenta, por ejemplo, para un aislador de tipo caucho con núcleo de plomo, ¿no? Acá están las dos columnas para un proveedor con aisladores de caucho con núcleo de plomo, existen 2 parámetros que van a castigarse por los coeficientes lambda. En el caso de en el caso de la rigidez efectiva, ¿no? El mínimo factor de modificación lambda, ¿no? El mínimo factor de modificación lambda máximo para el caso de la rigidez es 1.3, ¿no? Y para el caso de la resistencia característica es 1.5. En el caso del factor de modificación lambda para un lambda mínimo, ¿no? El coeficiente lambda vale 0.8 para la rigidez efectiva, ¿no? Y para el caso de la resistencia característica, el valor lambda que castiga a este parámetro, que es la resistencia característica, es 0.8, ¿no? Entonces, son los valores que castigan a las propiedades de los dispositivos que los proveedores pueden presentar. Este es en el caso de clase 1. Miren, es 1.3, 1.5, 0.8, 0.8. Y fíjense los valores cómo varían con un proveedor de clase 2. Mira, en el caso de la rigidez, el factor que castiga, ¿no? Para un mínimo factor de modificación de lambda máximo es 1.8. Castiga más que en el caso de un proveedor de clase 1 que lo castiga con 1.3. Significa que hay una diferencia de 0.5. O sea, a un proveedor de clase 2, ¿no? Que no es tan conocido, se le exige más nivel de seguridad, 1.8. En el caso de la rigidez efectiva, en el caso de la resistencia característica es 1.5. En el caso de la rigidez, en el caso de la resistencia característica es 1.8. Mira, le está exigiendo 30% más en factor de seguridad. En el caso del factor máximo de modificación de lambda mínimo, acá es 0.8 para el caso de la rigidez y 0.8 para el caso de la resistencia característica. En el proveedor de clase 2,
también es 0.8 y 0.8 respectivamente para lo que es la rigidez efectiva de un aislador con núcleo de plomo, y la resistencia característica para el mismo aislador con núcleo de plomo también es 0.8. En el factor lambda mínimo, en ambos casos, para el proveedor clase 1 y para el proveedor clase 2, es el mismo. Lo único que varía es aquí, ¿no? En el lambda máximo. Entonces, eso es, ¿no? Y acá hay más información que ustedes pueden revisar respecto a el cuadro, cómo se presenta en un plano, qué información debes presentar, ¿no? Entonces, la rigidez efectiva a desplazamiento máximo varía entre un valor mínimo y un valor máximo. Esto se llama, este es lower bound, y este es un upper bound, ¿no? Límite inferior, límite superior, ¿no? Para el caso de las rigideces efectivas para un tipo de aislador. Para el otro tipo de aislador igual, ¿no? Para un deslizador también, ¿no? También. Lo mismo se hace para los amortiguamientos y lo mismo se hace también para las rigideces. Y ahí está, ¿no? Entonces, los factores de seguridad los tienen ahí, ¿no? Para condiciones sin deformar, el factor de seguridad es mayor o igual a 3. Y el factor de seguridad es mayor o igual a 1.1 para la condición de deformada a desplazamiento total máximo. ¿Sí? Para el diseño de los aisladores sísmicos debe tenerse en cuenta que la presión máxima en el teflón, según el AASHTO, la presión máxima de las cargas de servicio es 3.5 KSI y la presión máxima para cargas últimas es de 6 KSI, ¿no? KSI es la unidad de kilolibras por pulgada al cuadrado. Entonces, acá hay unos esquemas de referencia para los aisladores sísmicos, en donde acá tengo la cantidad de pernos, el diámetro interior, la altura del aislador y T, que es el espesor de la plancha, el espesor de la plancha base y superior que confina el aislador. ¿Sí? Igualmente para los deslizadores, ¿no? Tiene la altura, el espesor de la plancha, ¿no? L, que viene la longitud de carrera que tiene digamos, la villa que recorre el camino que está cubierto con teflón, ¿sí? Ese es el valor de T, perdón, ese es el valor de L. El valor de T es el espesor de la plancha superior e inferior que sirve de apoyo al deslizador. I es esta longitud de carrera, ¿no? Esta longitud, ¿sí? Ese es I, esta longitud de carrera en donde el aislador se va a desplazar. El aislador se desplaza, por si acaso, horizontalmente, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Usualmente se solicita una memoria de cálculo que respalde el diseño. Usualmente, ¿no? No es siempre, pero siempre se solicita una memoria de cálculo que respalde el diseño. El proyecto se valida con los ensayos de prototipo, que son los ensayos más importantes en esta etapa inicial para seleccionar el sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Y otros que son las conexiones que impidan la rotación, los diámetros mínimos, la altura máxima que deben tener los dispositivos de aislamiento, ¿no? Y ahí lo que les digo, ¿no? Los ensayos de prototipo, los ensayos de fabricación o de calidad. Siempre en los ensayos de prototipo se deben ensayar dos
dos aisladores por cada tipo diferente de aislador, ¿no? El objetivo es validar las propiedades asumidas en el diseño. En cambio, en el control de calidad de producción se ensayan el 100% de los aisladores de obra. Estos aisladores sí se pueden usar en la obra, después de haberse ensayado. En cambio, los otros dos primeros, los de prototipos, esos aisladores no pueden ser usados en la obra. Eso significa que después del ensayo se deben eliminar, ¿no? No pueden ser usados en la obra. Por eso es que cuando el presupuesto, muchas veces, cuando se compran los aisladores, se tiene que añadir 2 más por cada grupo diferente, ¿no? Por cada tipo diferente de aislador, para que eso sea considerado también en el presupuesto, ¿no? Los ensayos prototipos se ensayan a cargas y desplazamientos críticos. Se incluye en el ensayo estático a carga el desplazamiento máximo, ¿sí? Los criterios de aceptación están normados en el artículo 30, 31 y 32 de la norma E031. Usualmente se incorporan algunos como la rigidez, ¿no? Individual y de sistema, ¿no? Que debe estar entre ciertos límites. El artículo 30, 31 y 32 están acá. Acá está. Acá está. El artículo 30, 31 y 32. Ahí está. Ahí está. Artículos 30. Ensayos de los aisladores prototipo. Todo lo que es aisladores de prototipo, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 30. En el artículo 31 está la secuencia y el ciclo de los ensayos, ¿no? Acá te explica paso a paso cómo se deben hacer los ensayos, cuáles son los niveles de carga y a qué fracción de desplazamiento debe aplicarse para alcanzarlo mediante la aplicación de cargas, ¿no? Y qué resultados deberíamos estar esperando. Todo eso está en la norma. En la práctica también a veces se ensayar la rigidez vertical, ¿no? Y se supervisan obviamente los ensayos, eso es importante, ¿no? En el caso del control de calidad para los dispositivos que van a ir en la obra, o sea, los dispositivos que se van a usar para la obra, se tiene que ensayar a cargas menores. ¿Cuántos se ensayan? Todos. Todos los dispositivos tienen que ser ensayados, los de control de calidad, ¿no? ¿No? Estos sí se usan en la obra. En cambio, los dos anteriores, los de prototipo, ya no se usan. ¿Por qué? Porque estos anteriores se ensayan para condiciones críticas, o sea, se ensayan para desplazamientos máximos, en los cuales hay gran probabilidad de que el dispositivo falle y no se puede colocar un dispositivo fallado, ¿no? No se puede colocar en la obra. Por eso que solamente se colocan los que son hechos con controles de calidad mediante ensayos de control, ¿no? Los criterios de aceptación son definidos por el ingeniero. La rigidez, ¿no? El amortiguamiento, ¿no? Las fisuras de al menos 2 milímetros, la falla de adherencia, todos esos criterios tienen que estar en una tabla. El ingeniero puede redistribuir los aisladores en base a resultados. El riesgo lo debe asumir el proveedor. Los materiales. En el caso de los materiales que constituyen a los aisladores elastoméricos, estos se intercalan entre láminas de caucho y láminas de acero, ¿no? Entonces, los aisladores están compuestos por un arreglo entre láminas intercaladas de caucho y de acero. Las láminas de acero son de acero A36, ¿no? ASTM A36. Los pernos son de A325. La goma
la goma debe especificar una deformación mínima de rotura de 400 a 600%. Es la deformación mínima a la rotura. Se prefiere comercialmente aquellas láminas que tienen una mínima capacidad de la rotura por deformación de 600%, ¿sí? La resistencia mínima a la tracción debe ser de 85 kilos por centímetro cuadrado para el caso de la goma. La dureza, el envejecimiento y la resistencia a ozono debe ser también documentado con ensayos que el proveedor tiene que presentar. Esto es el núcleo de plomo. Para los aisladores con núcleo de plomo, eso que ustedes ven en el centro es el núcleo de plomo. Y lo que ven al costado justamente son las capas intercaladas entre plancha de acero y son las capas de goma, ¿no? Que están intercaladas con las planchas de acero. Y ustedes ven como un recubrimiento, no sé si se han dado cuenta, allí hay un recubrimiento de caucho. Ese recubrimiento de caucho permite confinar al aislador para que incremente su capacidad de resistencia también axial al aislador, ¿no? Y en el caso del plomo, se exige como especificación técnica que tenga una pureza mínima del 99.9% en pureza de plomo. Usualmente se solicita al proveedor que la vida útil usualmente sea de 50 años para el aislador. La garantía, ¿no? La garantía que debe ofrecer proveedores de 10 años como mínimo. Debe proveer de un manual de instalación, debe también proveer de una asesoría permanente en obra, debe de ofrecer también protección al fuego con sistemas ignífugos, debe también ser capaz de poder hacer embalaje para para el transporte, ¿no? Y estas son algunas alternativas cuando no se conoce en el proyecto la altura del dispositivo. Entonces, cuando no se conoce la altura del dispositivo de aislamiento, se suele dejar una distancia prudencial entre el capitel superior y el pedestal, de tal manera que ese espacio, cuando se calcula la altura real de acuerdo al diseño del aislador. Entonces, lo que hace falta o la altura que falta para llegar a la base del pedestal se cubre con una cajuela metálica, ¿no? Que transmite los esfuerzos del aislador hacia el pedestal o hacia la columna o hacia el capitel inferior, ¿sí? Acá hay una vista en planta de cómo se colocan los aisladores cuando no se tiene exacto el cálculo de la altura del aislador. En muchos casos, ya desde el diseño, el aislador se prediseña con una altura de 40 centímetros, ¿no? Pero no siempre a veces es el caso. Entonces, cuando no se tiene ese conocimiento para poder prever el tamaño real en altura del aislador, entonces se deja un espacio prudencial para que en una parte lo ocupe el aislador y la otra parte puede ser compensada con una cajuela de estructura metálica, tal como lo que ustedes pueden ver en la fotografía, a través de ese dispositivo de color amarillo que está sirviendo de base para el aislador sísmico, ¿sí? Esto son las cubiertas cortafuegos, ¿no? Que son unas cubiertas que tienen la capacidad de amoldarse al movimiento del aislador sísmico, ¿sí? Tienen esa capacidad de amoldarse al desplazamiento del aislador sísmico. Y ahí entonces terminamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esto
la parte de los de todo lo que es las instalaciones queda definido, quedan definidos también los ensayos para los aisladores, para el control de calidad de los aisladores, el proceso de aprobación cuando se preparan los aisladores para una puesta en obra, todos los criterios de aceptación, los criterios de diseño y los criterios de verificación. Y un poco hemos hablado sobre los factores lambda que definen los intervalos en los que puede variar las propiedades dinámicas del aislador, ¿no? En el cual se deben encajar los valores que presenta el proveedor para presentar su propuesta técnica para el sistema de aislamiento, ¿sí? No sé si hubiera alguna pregunta. Ingeniero, buenas noches. Sí, tenemos dos consultas del compañero Ed que nos pregunta, Ajá. en la parte de su estructura, ¿cómo se evita el ingreso de ratas, aves e insectos? Ya, bueno, en realidad, generalmente en esa zona del sótano, cuando no se utiliza cuando no se utiliza para estacionamiento, lo que se suele es dejarlo libre, ¿no? No se coloca muro perimetral, sino se deja libre. Y se deja libre y obviamente el sistema siempre está monitoreado por un sistema de circuito de televisión cerrada, o a veces está el hecho de que normativamente se debe hacer una inspección visual periódicamente cada mes, ¿no? Siempre tiene que estar haciéndose esa inspección, porque tiene mucha razón, algunos roedores, algunos animales que pululan por la zona pudiesen causar algo de daño a los aisladores. Eso sí sería un problema, ¿no? Pero sí, pues generalmente estos, estos pisos técnicos, así se les llama, pisos técnicos, tienen que estar monitoreados, ¿no? Tienen que estar monitoreados, tienen que estar inspeccionados. Esa es la forma de cómo se protege al piso técnico y al sistema de aislamiento, mediante inspecciones visuales y en el mejor de los casos, dependiendo del grado de inversión, se puede colocar un sistema de circuito de televisión cerrada para poder detectar precisamente la presencia o la afectación que podría ocasionar por la presencia de roedores o de algún otro tipo de mal que puede involucrar la seguridad de la estructura si es que se dañan estos aisladores, ¿no? Ingeniero, tenemos una consulta más. Su duda es, en puentes, los aisladores están a la intemperie y se puede observar mucho que hay rotura de gotas. Sí, sí es cierto. En el tema de puentes, los aisladores generalmente están expuestos a la intemperie y es precisamente estos aisladores en puentes son los que sufren más la influencia de los temas medioambientales. Y eso de alguna manera tiene que estar previsto precisamente en los ensayos, ¿no? Hay unos ensayos, y ahí justamente quiero compartir mi pantalla para ver. Hay unos ensayos que son los ensayos de cualificación, ¿sí? Vamos a ver. Ahí está. Ensayo de cualificación, ¿sí? Vamos a leer. El proveedor de los dispositivos de aislamiento sísmico debe proporcionar al proyectista para su aprobación los análisis y resultados de los ensayos de cualificación
y los estudios científicos que puedan ser usados para cuantificar los efectos de calentamiento debido a las cargas cíclicas. ¿Qué sucede? Cuando un aislador recibe carga cíclica, este aislador sufre una elevación de temperatura justamente por el efecto por la influencia de las cargas cíclicas que actúan sobre el aislador. Entonces, esto hace que, ¿no?, incorpore energía, y esta energía se traduce en términos también de incremento de temperatura. Entonces, ¿cómo se cuantifica este efecto? Pues tiene que hacer estudios el proveedor para poder cuantificar este efecto. ¿Qué otra cosa más debe presentar el proveedor para cuantificar el efecto? Por ejemplo, el efecto de velocidad de carga, el efecto de scratching y el efecto de la variabilidad e incertidumbre de las propiedades de fabricación de los aisladores, la exposición medioambiental y contaminación, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el proveedor tiene que hacer ensayos de los aisladores a exposición medioambiental y contaminación, de tal manera que pueda cuantificar la resistencia que tiene el dispositivo cuando éste está sometido a condiciones así, ¿no?, de exposición al medio ambiente. Entonces, estos aisladores que trabajan para puentes tienen que tener una alta resistencia a la exposición medioambiental y a la contaminación. Entonces, por eso es que se exigen ensayos que demuestren esta alta resistencia. Precisamente para eso sirve este primer ensayo de cualificación que se le exige al proveedor para que garantice que ese dispositivo que va a estar funcionando a la intemperie pueda resistir adecuadamente, ¿sí? Es parte de lo que el proveedor tiene que presentar, ¿no?, como parte de su evaluación por cualificación. Bueno, ingeniero, esas son todas las dudas para el día. Perfecto. Ahora, quiero añadir algo más. No solamente al fabricante o al proveedor se le puede añadir, o sea, se le puede solicitar documentos en los que garanticen que se cuantifique la resistencia a exposición medioambiental y contaminación, sino también se le pide al proveedor que presente ensayos que cuantifiquen la resistencia en el tiempo cuando el material envejece. Sabemos todos que los materiales envejecen por su uso, ¿no?, en el tiempo. Cuando un material está expuesto a la intemperie, ¿no?, envejece. Todo material en la naturaleza envejece. En consecuencia, al envejecer el material, el mismo concreto, ¿no?, el mismo concreto, cuando envejece, cambia sus propiedades. Entonces, cuando estos elementos que están hechos en base a acero y caucho, ¿no?, están expuestos a la intemperie, envejecen por el paso del tiempo. Es obvio que cuando envejecen, cambian sus propiedades. Y cuando cambian sus propiedades, estas propiedades muchas veces quedan mermadas, ¿no? Entonces, lo que debe presentar el proveedor cuando se lo presenta al diseñador para que lo apruebe, porque esta es una responsabilidad mancomunada entre el diseñador y el proveedor. Entonces, el proveedor que provee de los dispositivos de aislamiento sísmico tiene que presentar ensayos en los que se puede cuantificar la resistencia del material al envejecimiento, ¿no? ¿Para qué? Para controlar precisamente
esta variación de la resistencia por esta razón, ¿no? Por el envejecimiento del material. Sí, eso es lo que quería añadir precisamente a la pregunta anterior.